Bienvenidos a este video sobre recorridos en árboles binarios. Mi nombre es Ángel Santa Cruz y en este video voy a explicar cómo funcionan los métodos de recorrimiento en un árbol binario. Bueno, para comenzar hay que retomar el concepto de árbol binario. Recordemos que un árbol binario es una estructura de datos jerárquica, donde se va a basar en el concepto padre e hijo, donde un padre o un nodo raíz tendrá como máximo dos hijos, uno izquierdo y uno derecho, y se va a determinar si es izquierda o derecho dependiendo si es mayor o menor el nodo a ingresar a comparación del padre. Como vemos aquí en el gráfico, tenemos un nodo padre o un nodo raíz, y si quisiéramos ingresar el 41 es menor al 60, por lo tanto iría a la izquierda y se pasaría a ser un hijo izquierdo. Si queremos ingresar el 74 es mayor, por lo tanto iría a la derecha y sería un hijo derecho. Si quisiéramos ingresar el 16 es menor al 60 y es menor al 41. Por lo tanto, iría a la izquierda del 41 y sería un hijo izquierdo del 41. Y así sucesivamente, ¿no? Antes de explicar estos métodos, explicaríamos qué es la recursividad, porque gracias a la recursividad vamos a poder recorrer todos los nodos del árbol. Y bueno, ¿qué es la recursividad? La recursividad es una técnica donde una función se va a llamar a sí misma. En el contexto de los árboles binarios, como mencionaba, esta nos va a permitir recorrer el árbol de una manera más sencilla a diferencia de un bucle, por ejemplo, un bucle for, un while, etc. Y bueno, ¿cuál es el sentido o cuál es la magia de una función recursiva? Pues bueno, vamos a poder manejar información en una pila de llamadas. ¿Qué vamos a manejar? Pues el estado o la llamada de dicha función. Y claramente la llamada va a tener X valor o X elementos. En este caso serían los nodos en el árbol binario, ¿no? Los nodos que fue recorriendo. Y bueno, es muy importante establecer un caso base. El caso base es el límite de la recursividad, porque si no lo hacemos, esa se va a estar repitiendo infinitamente. En el caso del árbol binario sería que el nodo sea nulo. Y bueno, una vez terminada la recursividad, pues las llamadas van a comenzar a devolverse, o vamos a llamar a la memoria stack para que nos las dé la información que fue obteniendo con la recursividad, ¿no? Esto se ve mejor explicado con el ejemplo de factorial. El factorial de número son aquellas multiplicaciones de números anteriores de dicho número. Por ejemplo, el del 5 sería 5 por 4, 4 por 3, 3 por 2, 2 por 1, ¿no? Y el 1 ya no tiene, sería 1. Y bueno, en este ejemplo vemos una función recursiva y vemos que le pasamos un argumento a la función recursiva, ¿no? Como vemos, tenemos un caso base que sería el limitante y tenemos un caso recursivo. El caso base nos va a servir como limitante, como he mencionado muchas veces, y el caso recursivo va a ser para poder hacer la operación del factorial. Por ejemplo, primero pasaríamos el 5 es diferente a 1, por lo tanto iríamos al caso recursivo. El 5 lo que va a hacer multiplicarse con lo que almacene la llamada del propio método, o sea, del método recursivo de la función recursiva. ¿Y qué haría la función recursiva? Reducir el actual número en 1, ¿no? Que en este caso sería 5 menos 1, sería 4. Y esa llamada recursiva se almacenaría en la memoria stack, por lo tanto el 4 se almacenaría. Ahora, el valor del número es 4. Y iríamos lo mismo, 4 por 4 menos 1, 4 por 3, ¿no? Entonces el 3 se almacena y así sucesivamente, hasta que llegue el caso base. Esto se ve mejor explicado de la siguiente manera, donde empezamos con el 5, se reduce en 4, volvemos con el 4, se reduce en 3 y así hasta terminar la recursividad en el caso base, ¿no? Que sería el 1. Y una vez terminado, la memoria nos los va a devolver, en este caso siguiendo el principio de la pila. Recordemos que el principio de la pila es que los últimos en entrar son los primeros en salir, y ya nos devolvería el resultado operación que nosotros hicimos con el contenido de dichas llamadas internas de las funciones recursivas. Y bueno, ya yéndonos a la explicación de los métodos, tenemos tres: el inorden, preorden y posorden. Y pues claramente uno sigue diferentes pasos. El inorden sigue los siguientes pasos. Primero se va al subárbol izquierdo, después se va al nodo raíz y después al derecho. Si lo vemos así, si nos damos cuenta, no vamos a poder recorrer todo el árbol.
¿Por qué? Porque iríamos al 13, iríamos al raíz, iríamos al derecho, ¿no? Que sería el 32. Y eso no funcionaría porque no estaríamos recorriendo todo el árbol. Por lo tanto, la lógica nos dice que debemos de recorrer todos los izquierdos y todos los derechos. Y esto se va a lograr gracias a la recursividad, como vemos en el método de nuestro código, ¿no? Tenemos dos métodos, uno donde vamos a pasar la raíz del árbol y vamos a llamarlo aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a tener nuestro caso base, que va a ser que el nodo no sea nulo, y vamos a aplicar las funciones recursivas, donde la primera se va a estar llamando a sí misma para ir recorriendo los nodos izquierdos, ¿no? Va visitando cada subárbol izquierdo. Una vez terminado, se va a quedar en el último nodo y ese nodo va a ser el que va a imprimir primero. Después se irá a los derechos y va a hacer lo mismo, se va a estar llamando a sí misma hasta recorrer todos los derechos. Vamos a ver explicado en este diagrama ya con recursividad, ¿no? Bueno, va a visitar el izquierdo y el izquierdo del nodo raíz es 13 y se va a estar repitiendo la función. O sea, ya no va a ser 13, ahora va a ser 9. Va a ser 9. Se va a repetir la función, la recursividad, y va a ser 6. Y aquí se va a quedar lo que vendría siendo la función recursiva porque ya no hay nodos izquierdos. Por lo tanto, se va a imprimir o se va a visitar el nodo raíz, que es 6. Ahora, iremos otra vez al último nodo izquierdo, porque ya se imprimió el 6, ya no está en la memoria. Iríamos al 9 y lo imprimiríamos. Pero si nos damos cuenta, ese 9 tiene un nodo derecho, por lo tanto visitaríamos ese subárbol derecho y se imprimiría. Nos devolveríamos al 13, se imprime el 13 porque fue el último nodo raíz, pero a su vez tiene un nodo derecho que sería el 18. Y el dicho 18 tiene un nodo izquierdo, por lo tanto ese nodo izquierdo se imprimiría primero porque se visita primero el izquierdo. Y se imprimiría el 18, pero si vemos el 18 tiene un nodo derecho. Y dicho nodo derecho se imprimiría después del 18 porque el 18 fue el último nodo raíz al que visitamos. Y así funcionaría in orden. A lo mejor es un poco confuso, pero ya que nos damos cuenta gracias a la recursividad podemos entender de mejor manera dicho recorrimiento, ¿no? Después sería el preorden. El preorden primero visitaría al nodo raíz, después visitaría al nodo o al subárbol izquierdo y visitaría por último el derecho. Igual, aplicaríamos recursividad para esto de la siguiente manera. En el preorden, primero visitaríamos al nodo actual, después al izquierdo y hasta que recorre todos los izquierdos se va a estar llamando la función y después pasaríamos a la función recursiva pero para los derechos, ¿no? Y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Primero vamos a visitar el nodo raíz. El nodo raíz se va a imprimir primero porque así está estructurado el método, pero vamos a pasar al izquierdo. Se va a imprimir el izquierdo, pero a su vez va a pasar al 9 porque está repitiendo la función, ¿no? Está llamando o está recorriendo todos los izquierdos y se va a imprimir el 9. Después va a pasar al 6 porque se está repitiendo la función recursiva y se va a imprimir el 6. Nos devolvemos al último nodo que tiene también un hijo derecho que será el 9 y se imprimiría el 10 que visitamos el subárbol derecho. Y así sucesivamente con el recorrido preorden. Y ya iríamos con el último que es el recorrido posorden. El recorrido posorden lo que hace es visitar el subárbol izquierdo, después el derecho y por último el nodo raíz o en el nodo en el que se quedó, ¿no? Vamos al código. Y como vemos es igual. Visitaría... ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Bueno, está el posorden y en el posorden visitaremos el izquierdo, visitaríamos el derecho y por último imprimiríamos o llegaríamos al nodo actual o al nodo raíz donde nos quedamos. Y vamos a explicarlo. Y bueno, vamos al recorrido posorden. Esta función recursiva se estaría repitiendo hasta recorrer todos los izquierdos, que sería el 13, el 9 y el 6, ¿no? Después visitaremos el derecho, pero claro, nos quedamos en el nodo 6, por lo tanto tenemos que ir a la derecha.
y se imprimiría primero el 6 y después al 10. Después nos vamos al nodo raíz, visitamos al nodo raíz donde nos quedamos, que sería el 9 y se imprime. Después nos devolvemos al 13 y el 13 tiene un nodo derecho, por lo tanto debemos de ir para allá, visitar y ir al izquierdo porque también tiene un izquierdo, y una vez que se recorre el izquierdo ir al derecho. Y ya que se recorre el derecho vamos al nodo raíz que es 18 y por fin se va a imprimir. Pero primero se imprime de este orden, ¿no? Se imprime el 6, se imprime el derecho, se imprime el izquierdo, se imprime el derecho, se imprime el raíz, nos devolvemos a uno raíz, y si ese raíz tiene uno derecho, porque es el izquierdo a su vez, imprimiríamos el izquierdo, que sería el 14, imprimimos el 17 y por último el 18, y así sucesivamente con los demás nodos, ¿no? Y bueno, eso sería la explicación de los métodos de ordenamiento o recorrimiento de árboles binarios. Ya si nos vamos al código para comprobar que esté funcionando, pues vamos a ver lo siguiente. Como vemos, son los mismos órdenes que tenemos en el diagrama y esto ya está comprobado porque pues los métodos están funcionando. Y bueno, eso ya sería totalmente todo.